necesitamos, Espíritu Santo. Te amamos, te queremos en nuestras vidas. Gracias por tu presencia. Gracias por visitarnos. Toca cada vida. Toca cada corazón. Gloria a ti. Gracias por tu santa presencia, Señor. Oh, los ángeles están cantando, regocijándose. Ellos cantan para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Y su pueblo tiene que cantar, tiene que responder en el poder de Dios. Aunque no se ven, estos seres están alrededor y glorifican a Dios. Muévete, Señor. Muévete poderosamente en cada familia. Aquí hay columnas que pertenecen. Son esos pilares en las familias de ellos. Háblales hoy, Señor. Imparte lo que tú quieres. Muéstranos. Abre los ojos de nuestro entendimiento ahora. Llénanos de paz y tranquilidad. Echa fuera todo temor, Señor. El temor que no lleva bien. Háblanos, Señor, porque sí importamos en lo que nos rodea, nos toca en nuestro andar en la vida, Señor, y te necesitamos, Señor, más que nunca, Señor. Hay vientos que se están moviendo y el cambio en esta vida es una realidad que no se puede evitar. Pero tú no cambias, Señor. Aleluya. El Señor no cambia. Él es inmutable. No puede cambiar. Si Él cambiara, desistiría de ser Dios mismo. Y no puede cambiar. Tal como leemos en la palabra, como Él es. Recibamos en esos momentos donde Dios nos muestra algo. Porque de esa manera habla. Habla por las enseñanzas, las predicaciones, tu devocional, aleluya, la oración personal. Nos habla el Señor. Y el Señor, hermanos, está respondiendo, porque Él sabe las cosas que vienen con los cambios con el IA, la inteligencia artificial. Regresé al trabajo después de unas vacaciones por una noche, trabajo en la noche. Y ahora tengo 3 días del roster libre, del cronograma que sigo. Así que volví una noche nomás para decirles hola. Me pasa la noticia que habían despedido gente en otra sección de donde trabajo. Y eran trabajos de administración con la computadora, y algunos en el equipo pasaron la voz que escucharon que se les ofreció redundancia y todas esas cosas. Pero vienen cambios, imagínate, yo no esperaba eso. Gracias a Dios que nuestra sección está bien, están tranquilos por lo menos. Solo que no reclamen mucho de cuánta gente pueden poner o no poner. Siempre falta gente para el trabajo. Pero hay cambios en esta vida. Los cambios son una realidad, ¿no, Dani? Es algo que se tiene que enfrentar, y el cristiana lo enfrenta con Dios. No estamos solos. Estaba orando en la tarde y también han habido cambios
Arequipa, donde está parte de mi familia, por el lado de mi esposa, que está en Gloria. Y les tocó algo, un cambio en cuanto al trabajo. Y les dije, voy a orar. Esa es la única respuesta que puedo. No estoy ahí para señalar y juzgar y qué se ha hecho y cómo se ha estado caminando y todas esas cosas. Ellos son cristianos maduros, sirven en la iglesia. Pero dije que la respuesta acá es orar. Oré y me olvidé, porque hay otras cosas para orar. Pero el Señor me puso algo para mí, para mi familia, para ellos y para toda familia. Y una respuesta, no estaba pensando en esto. Estaba pensando en la prédica de Cornelio, en Hechos, un poco, repasando eso y orando. Y el Señor habla. Dos veces lo escuché. Y dijo, yo soy tu pariente más cercano. Y me acordé, porque yo me acordé que era la historia de Booz con Ruth. Y cómo Booz se puso como pariente más cercano y redimió y rescató a Ruth en la situación en que se encontraba. Así que, qué maravilla que Dios mismo hable y hable tan rápido, porque la noticia que recibí de mi propio trabajo, de Perú, era menos de una semana, unos días nomás. Pero orando y buscando a Dios, Él habla a su pueblo. Y ustedes son columnas en lo que les toca en la vida, en sus familias. Eso me puso en el corazón del Señor. Son columnas. Háblales a las columnas, a los pilares, acá en la iglesia. Y eso quería compartir, nomás que tan rápido que vienen cambios a veces alrededor de nosotros, tan rápido, si es que nos ponemos en un lugar de buscar a Dios por una respuesta, tan rápido Él va a contestar. Pero si uno está con las manos cruzadas y haciendo otras cosas, menos buscar a Dios, dejas a Dios con los brazos cruzados también. De medida que uno responde, como la hermana Diana dijo muy bien, uno se humilla delante de Él, porque esa acción de humillarse en oración le muestra, Él, ya, mira mi hijo, mi hija, por fin me está buscando, me estaba esperando, pero ahora me está buscando, ahora puedo hacer algo. Puedo hablarle en la intimidad de oración. Puedo impartir algo, puedo infundir algo. Puedo mostrar mi presencia, puedo manifestarme. Es un Dios que se manifiesta en estos tiempos. Y esto lo que sentí en la tarde era de gozo, era de alivio, era de una respuesta, era de una salida. Porque al compartirlo, yo sé que ellos sí van a entender, saben la historia de Booz y Ruth, que vino, ¿de dónde vino eso? Yo no dije, ya, ¿de qué voy a compartir? Sí, de Booz y Ruth. No, estaba pensando en otra, totalmente otra cosa. Sin embargo, el Espíritu habló. ¿Y qué era mi respuesta? ¿De irme nomás de la oración? ¿De hacerme una taza de té y olvidarme? ¿De prender el televisor? No, era de responder como hijo y hija que nos corresponde. Sí, Señor, salió de mi boca. Eso tiene que salir de nuestra boca. Sí, Señor, tú eres mi pariente más cercano. Gracias. Gracias por tomar el tiempo
de hablarme a uno que no merece? Soy merecido, Señor, pero me hablas. El Todopoderoso, el Creador de todo. Como dijo Isaías y Malaquías. Malaquías dijo que solo tú eres Señor, tú no cambias, nunca has cambiado, eres el mismo. Y siempre has querido redimir al hombre, a las familias. Y Isaías dijo, tú eres Señor, oh Dios, aparte de ti no hay nadie, solo tú eres Dios, no hay nadie más aparte de ti. ¿Ah? ¿Cómo desea Dios en su corazón que el hombre venga a Él en todo momento? Para cualquier necesidad. Porque Ruth se encontró en un momento muy, muy difícil para esos tiempos, aún en comparación con ahora. Ahora hay el respaldo del gobierno. En esas épocas no había nada. Estaba destituida, estaba enfrentando destitución, pobreza. ¿Quién iba? Porque quedó viuda. Yo no leí toda la historia porque por tiempo, pero voy a repasar eso después. Voy a tomar lo que el Señor me ha dado y voy a repasar esos pasajes y ver bien y indagar bien, para que eso se meta en mí, en mi corazón. Que de repente sabemos muchas cosas de antes, pero es la palabra que viene en el momento de ahora. Dios es un Dios de ahora. Lo que pasó, pasó. Lo que te enseñó el mes pasado, pasó ya. Ahora es donde uno necesita algo más fuerte de lo que se está enfrentando, quizás. Entonces Ruth posiblemente iba a quedar en una desesperación, una angustia para ella y para su familia, sus hermanos o hermanas, porque habían familiones también en ese tiempo. Pero Boaz es un tipo de... ¿Están escuchando? Una oreja. Hermanos, escuchen, porque quizás tú vas a necesitar esta palabra. Boaz es un tipo de... El pastor Nico habló de... No sé si era una prédica o una enseñanza de los pueblos, de los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Las apariencias de Él, sí, como el ángel de Jehová. Pero también el Antiguo Testamento escondido en los personajes y los eventos, con el pueblo, con los llamados de Dios, son tipos de Jesucristo, el Redentor. Boaz era el pariente más cercano, Redentor, para redimir a Ruth, que se encontraba en enfrentar pobreza, destitución, carecimiento, falta, nada. Sin embargo, Boaz tomó a Ruth como esposa porque era viuda y la rescató. Y Ruth es un tipo de la iglesia del Señor. Ustedes somos los redimidos, ¿o no? Señor. Somos los redimidos, hermanos. Somos los redimidos de Dios. Él nos compró. Él tomó como voz. Había algo en Él que tenía que, porque era ley judía, entre las familias que quedaban, entre los parientes, de que
tenían que ponerse para quizás casarse, para tomar responsabilidad, ¿no? por ellos. Si ocurriera algo en esa familia, el pariente más cercano normalmente era el deber, era como un deber que tenían que ponerse y declararse y decir, bueno, yo soy el pariente más cercano, yo voy a... Boaz era soltero, Boaz era dueño de terrenos, Boaz tenía todo, no le faltaba nada. Y él, obedeciendo ese principio en el pueblo de judío, tomó a Ruth, en grandes rasgos, tomó a Ruth como esposa y redimió a Ruth. Exacto, no era del pueblo de Dios. ¿Entiendes? Nosotros no éramos del pueblo de Dios. A no ser que hay un judío, una mesiánica acá. No éramos fuera, extranjeros del bienestar común de Israel, de las promesas que Dios les dio a ellos. Boaz tomó esa responsabilidad y así es Jesús para nosotros. Va a tomar responsabilidad si es que le dejamos, si es que nos conectamos de esa manera. Y esa conexión es súper importante, porque sin esa conexión, yo le dije, Señor, sí, gracias, tú eres mi pariente más cercano, Redentor. Tú eres mi pariente más cercano, Redentor. Hay que concordar con lo que nos habla. No hay que quedarse callado. No hay que ignorarlo. No hay que decir eso no es para mí, aunque no merecemos. No hay que ser así. Hay que concordar con Dios en lo que nos habla. Sí, Señor. Gracias, Señor, por mostrarme eso. Gracias porque has declarado con esto que vas a tomar responsabilidad tú cuando yo te dejo de mi situación, de la situación de otras familias, de la situación quizás en Perú. Dios quiere ser Dios. Pagó un alto precio para su novia. Y Ruth es un tipo de la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Dios va a tomar responsabilidad cuando tú le entregas esas cosas y estás buscándole por una respuesta de Él, no de otras cosas, sino por fe en oración yendo a Él. Solo Él, poniendo todo lo demás al lado, todo el pensamiento tirándolo para abajo y enfocándote en Él. Tú eres el poderoso, tú eres el Dios mío, tú eres mi Redentor. Yo soy parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Como Boaz redimió y vino al rescate de Ruth en todo sentido en su vida, tú eres eso para mí, Señor. Ahora, con lo que tú me has mostrado, Señor, arregla esto. Pon tu mano en esto. Ven ahora y haz un camino para mí y mi familia. Toca a mi familia, porque si tú eres el pariente más cercano mío que se ha declarado para mi situación, entonces lo que vas a hacer para mí también lo puedes hacer para los demás. Dios no abandona, Dios nunca desampara. Eso no es Dios. Pero tenemos que buscarle, tenemos que humillarnos y tenerlos en nuestro ser como el único. Tú eres el único para mí, Señor.
Tú eres el que se interesa en mi situación. Tú eres el que puedes hacer algo acá. Yo me voy a conectar contigo. Yo me voy a meter en tu palabra. Voy a alimentarme con lo que tú me hablas. Y voy a meterlo bien en mi corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. A Ruth no le faltó nada. ¿Pasó por esa situación? Claro. Pasó por lo que iba a ser posiblemente algo muy grave. Pero Dios le rescató. En Booz, que vemos Dios, la Trinidad, Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios rescató a Ruth. Y así es nuestro Dios. En el trabajo ya pase lo que pase de repente. Yo tengo la palabra de Dios que siempre me ha dado. No he soltado esa palabra de Dios. 1000 caerán a mi diestra, 10,000 a mi siniestra, pero no vendrá a mí. No se puede el creyente quedar mudo, enmudecido. Eso no es fe. Fe responde. Fe tiene una voz enfrente de las circunstancias de victoria. La fe bíblica tiene una voz de victoria enfrente de las circunstancias. Jairo con su hija que estaba enferma. Jesús, antes que hable cualquier cosa, Jesús lo hizo callar y le dijo, solo cree. Porque seguro iba a salir de su boca todas las circunstancias que están pasando. Y cómo puede ser y cómo vas a hacer. Y duda ibas. Porque Jesús lo calló, dijo, no, solo cree. Y estaban yendo a la casa para acudir y sanar a la niña. Dependía el Señor de Jairo conectarse con él y estar en unidad con él. No acudiendo a su propio pensamiento, cómo iba a ser la cosa. Que ya vino las noticias, por ejemplo, de que ya la niña deja de molestar al maestro, ya la niña está muerta. No. Amén. Dios nunca desampara, aunque parezca que sí, no. Dios nunca desampara. La mujer con el flujo de sangre. Vale repetir todas estas cosas, porque necesitamos esa repetición. Yo la necesito. La voz de fe, la fe bíblica, es acción y tiene una voz de victoria. Ella dijo, ¿qué dijo? Si solo tocare su manto, me quedaré más enfermo. Me voy a enfermar más. La fe bíblica tiene una voz siempre de victoria, del resultado final en base de lo que ha hecho Cristo. En base de lo que ha hecho Cristo ya. Muy importante. Entonces, en el trabajo, por ejemplo, cuando recibí esas noticias que habían echado gente ya, volví el jueves pasado, me quedé callado. No voy a hablar aquí. Oh, mira que han echado gente, ¿qué va a pasar a nosotros? Mil caerán a mi diestra, 10,000 a mi siniestra, pero no vendrá a mí. Ahí haciendo mi trabajo. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias porque no nos desamparas. Gracias porque llevamos la bendición donde estamos. Llevamos la bendición del Señor donde estamos. ¿Lo creemos? Como columnas y pilares.
en la iglesia del Señor. Tenemos que creerlo. Tenemos que creer eso. Parece que me salió. Pero lo de Booz y Ruth es más fresco. Booz y Ruth. Solo en esta tarde. Más fresquito. Es sumamente importante que leamos porque ahí hay un principio muy importante. Leamos Hechos. Gracias, Señor. Hechos 11, 8 al 18. Hechos 11, 8 al 18. Vemos un ejemplo, y aquí estaba trabajando los ángeles del Señor con Cornelio, porque le dijeron a él estaba de acuerdo a su manera levantando oración a Dios, y la Biblia dice que sus limosnas que había dado en bendecir el pueblo de Dios, él como romano, habían llegado delante del trono de Dios. Entonces Dios envió un ángel para hablarle a Cornelio. Y le dio instrucciones a Cornelio de que mande hombres, sus siervos, a Jopa para buscar a Pedro, Simón Pedro, el apóstol Pedro. Que él te traerá palabras que tú tienes que escuchar para salvación. La palabra de Dios. Amén. Él tenía que escucharlo. Dios no podía salvar a Cornelio de otra manera, aparte de lo establecido, de escuchar las buenas nuevas de Jesucristo, que murió en lugar de él y de todos nosotros que creemos, para perdón de pecados, esencialmente. El arrepentimiento, la fe, involucra todo eso. Pero era todo una magnífica coordinación de Dios para salvar a este hombre, que era muy bueno con el pueblo judío. Y yo pienso que eso es porque esa es la razón en parte que Dios se manifestó de esta manera a él. Le habló un ángel, le dio instrucciones, él obedeció. Mandó sus siervos, vinieron de vuelta con Simón Pedro. Y Simón Pedro tenía el Evangelio del Señor Jesucristo. Tenía el mensaje. Porque es la palabra de Dios. Estamos sometidos como iglesia al Señor bajo el mensaje del Evangelio. Amén. No estamos inventando nuestro propio Evangelio por ahí. Como enseñó el jueves, hoy tuve un buen argumento con él. El jueves en la noche estaba por el mall de Rockdale, y hay un grupo de caballeros que paso, me compro un café y paso, hice unas compras también, y les digo hola, y de repente me quedo ahí, me atajan para hablar más porque les interesa la política y todo eso. Pero había uno nuevo que empezó a hablar de la religión. Oye, ¿para qué habló conmigo? ¿Para qué habló conmigo? No quedó muy bien, quedó un poco enojado. Pero esa es otra historia para otro momento, creo. Pero fue bien interesante, porque él me hablaba de la iglesia tradicional, que por qué no vuelvo a eso, a la iglesia tradicional. Bueno, nada que ver, porque estábamos como romanos católicos nominales. De vez en cuando íbamos y todo, la misma cosa. Pero yo le contesté con que realmente la transformación está en el corazón de uno. Que uno tiene que nacer de nuevo. Y en nacer de nuevo, recibes el perdón de Dios cuando te arrepientas.
y Él te cambia tu corazón. Y eso determina si realmente eres salvo o no. Porque me estaba diciendo cosas que por la muerte de Cristo todos somos salvos. Yo le dije, no todos, porque hay que creer. Entonces ahí empezó la cosa. Pero es casi la misma cosa con el espíritu religioso que se manifiesta en la gente. Y una manera buena que he aprendido a contestarles, simplemente para no perder mucho tiempo, porque es un lugar público y hay que respetar eso, es decir que Jesucristo dijo que hay que nacer de nuevo. Simplemente, si no, no verás el reino de Dios. Entonces, no quedó muy contento con eso, porque me estaba hablando de la estructura, que los apóstoles, que sí, Dios, yo le dije, sí, Dios opera a través de su iglesia, pero la iglesia no está yendo con su propio evangelio. El mensaje vino de alguien, y ese es Jesucristo. Somos el cuerpo, Él es la cabeza. Y sí, la iglesia tiene estructura, muy bien, pero la iglesia no está encima del mensaje de Dios. No puede ser, ¿no, Camilo? Solo escritura, como habías enseñado, ¿no? Básico, ¿no? Pero no, es un espíritu religioso que se manifiesta en la gente. Y yo pensé que iba a quedar contento con lo que le revelé. Dios me permitió de revelarle, pero no, lamentablemente no. Se fue molesto. Bueno, Cornelio obedeció. Vino Simón, Dios trató con Simón Pedro en Jopa, esperando por su almuerzo. Un buen almuerzo quería Simón Pedro. Mientras que le estaban haciendo el almuerzo, Dios le dio una visión de una manta blanca descendiendo del cielo. ¿Manta se dice? Sí. Lleno de animales que los judíos saben que son animales impuros. No se pueden tocar, no se pueden comer, menos comer, ¿no? Todo tipo de animal que Pedro decía que no, en otras palabras, ¿no? Yo soy buen judío, nunca he puesto cosa inmunda en mi boca. Dios le dijo, come. Igual come, pero le dijo, no llames inmundo a bendecido y a purificado. Entonces, eso, gracias a Dios que Pedro obedeció, y fue donde Cornelio estaba a su familia. Entonces dice, perdón. Capítulo 11 de Hechos, versículo 1 al 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios, primerito en esta historia, la conversión de Cornelio, el nacer de nuevo de Cornelio, el arrepentimiento de Cornelio y el creer en depositando su fe en Jesucristo, solo en Él. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, porque ya había sucedido. Entonces Pedro se fue a los apóstoles después de lo que le sucedió, la conversión de Cornelio, y estaba respondiendo a los ancianos en la iglesia de Jerusalén. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Habían judíos creyentes, ¿no? Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Porque eso no se permitía en la ley judía. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo,
Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un éxtasis una visión. Había sido tocado maravillosamente Pedro en su oración y estaba en éxtasis en una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedes terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, donde Cornelio estaba. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el apóstol Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, apóstol Pedro está relatando, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, como le sucedió a los apóstoles en el aposento alto. Tremenda cosa. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Entonces, el principio acá, un principio bien simple que se saca de este relato, es que Dios no puede hacer las cosas de otra manera. Tiene que enviar a personas que acarrean la palabra de Dios, que el creyente. Y eso es tú y yo. Y por eso es la enseñanza, para que aprendamos lo que es el Evangelio, para llevar ese mensaje. Una vez que aprendemos y no tenemos opción realmente, Dios nos hace responsable de ese mensaje, para compartirlo, para enviarlo, para saber lo que el Señor ha hecho en la cruz para nosotros y en su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. Amén. Entonces, el versículo 14 es sumamente importante. El ángel no pudo compartir el Evangelio. Ven el efecto del Evangelio, ven lo que sucede, porque acuden a nosotros cuando les pedimos ayuda en el nombre del Señor. Son ministros de fuego, son poderosísimos y vienen y acuden a los heredores de la salvación del Señor. Nosotros, cuando les pedimos, cuando le pedimos esa conexión, otra vez, conectarse con Dios, no con las circunstancias. Y un ángel le dijo que entonces tienes que ir a mandar por Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Y después de eso relata que cayó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó. Es Dios en la tierra. Él es el hacedor. Él es que está encargado y derramado a toda carne realmente. Pero los creyentes que estamos vivos en Dios, vivos ahora con ese poder de Dios dentro de nosotros, con ese poder de resurrección dentro de nosotros, somos conectados con
el poder del Espíritu Santo, con lo que Él hace en nuestro corazón y Él hace en nuestra vida. Y hay una secuencia bien simple acá. Si tú estudias eso, aún así en una manera breve, te vas a dar cuenta que Dios nos necesita que nosotros conectemos con lo que Él nos está hablando, con lo que Él nos está diciendo personalmente, si es que lo estamos buscando. Pero ¿qué dice la palabra? Búscame. Está en toda la Biblia, en los Salmos. David buscaba a Dios en un ejemplo. ¿Somos exentos de buscar a Dios? No. Es un principio que enseña la Biblia. Dios empieza con lo que está escrito. Si no estamos buscando a Dios en nuestras situaciones, Dios no puede hacer nada realmente. No, porque estás yendo por tu propio camino, por lo que tú piensas que es la manera, y no le estás cediendo a Dios ese lugar que solo Él enseña en su Biblia que Él debe tener en nuestras vidas. Dios nuestro, el Dios todopoderoso, el Dios que no desampara, el que Dios viene y quizás tarda, pero viene al final si es que no nos rendimos, y si es que estamos aferrados de Él, si es que lo estamos buscando aún en la muchedumbre. Yo me hablo de mí mismo, de mi ignorancia a veces, de las cosas de Él. Él se encarga y toma responsabilidad cuando le buscamos. Si no estoy cediendo ese lugar a Dios, Él no, ¿cómo se dice? No se hace responsable realmente. Tú te has hecho responsable por lo que tú piensas que tú puedes lograr quizás. Hay que ceder ese lugar a Dios en oración, en búsqueda, y no tener vergüenza de decirle: Dios, mira, estoy en esta situación, ayúdame. Decir algo, la voz de fe, de búsqueda, aún en la debilidad, es una voz de esperanza. ¿Ah? Porque uno va a la palabra de Dios. Las palabras del mensaje de Jesucristo son esenciales para realmente ser salvos. Y no solamente para la salvación, su palabra entera es esencial para mi caminar y mi victoria en mi vida personal. Sin su palabra, en la manera que hemos creído, dice la palabra, así en esa misma manera andar. Y no es suficiente en las personas religiosas las buenas obras. Cornelio tenía un montón de buenas obras, mejor que yo en toda mi vida. Este varón dio limosnas. Creo que dio su propio dinero para que construyan los judíos su sinagoga en ese pueblo, si no estoy equivocado. Cosas así. Seguro se sentía algo en su corazón que era, de repente, su pueblo, los romanos eran responsables por causarles esta cosa. Él entendió, seguro aprendió de los judíos, de muchas de sus costumbres, porque él ayunaba. Él oraba a Dios. ¿A qué Dios oraba? Yo no sé. Dice la palabra, un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, Dios no pudo cambiar su manera en que Él quiere las personas que caminen. De escuchar su palabra, sea como sea, retener esa palabra, tomar esa palabra como que sí es mi respuesta, dejar que esa palabra entre a nuestros corazones, conectarnos con Dios. Para eso, en oración, lo que enseña la palabra misma, sabiendo que en oración hay el poderoso Espíritu Santo que es encargado de hacer la cosa en la palabra, de llevar a manifestación por lo que le estás pidiendo en fe
con vista de una victoria en tu vida, de no quedarte en lo mismo, de luchar de esa manera espiritualmente y saber que el gran Espíritu Santo, el poderoso Espíritu Santo derramado en la tierra, la tercera persona de la Trinidad misma, Dios mismo en la tierra, se encarga de llevar a cabo y se manifiesta al creyente que se agarra de su palabra. Cornelio tomó esas palabras para él y su familia, no solo para él, para toda su familia se salvó. Quedaron atónitos los judíos con Pedro, los hermanos judíos, porque para ellos es extraño que el mismo Espíritu Santo caiga sobre los gentiles, extranjeros de las promesas de Israel. Sin embargo, con este acto abrió la puerta Dios a toda la humanidad realmente. Todos. No hay persona que es excluida, pero Dios no va a ir contra lo que Él ha establecido. Cornelio tuvo que escuchar un mensaje de salvación, si no se iba a perder con todas sus justicias propias. Se iba al infierno igual. Lo único que Dios hizo en su misericordia para alcanzarlo, porque Él bendició al pueblo judío de la manera que Él podía. Dios no es deudor del hombre, nunca. Y organizó y coordinó esto. Ángeles, vayan a este hombre. Mira lo que ha hecho por mi pueblo. Sin saber, en la tierra santa ahí en Judea, me vino esto a mi mente, que Cornelio realmente cumplió aún parte de la enseñanza de Cristo, que si uno bendice a uno de estos mis pequeños, recibirá un galardón. ¿Y qué más galardón grande que Cornelio y su familia recibir vida eterna y ser salvos en su familia? ¿No? Dios no iba a dejar este hombre perdido, pero Él tiene su manera, su palabra, ¿no? Su palabra inspirada, su palabra. Agarra la palabra como puedas, hermano, hermana. No pierdas tiempo en otras cosas. Hacer las cosas, pero con su palabra. Su palabra te permite creer y depositar tu fe y tener un objeto firme en Dios para tu fe. Se enganche tu fe ahí. Necesita tu fe. Y ahí actuar. Su palabra, escucharla, recibirla, no rechazarla, compenetrarte con esa palabra, hacerla parte de tu vida, sabiendo que el Espíritu Santo está soltado en la tierra para llevar a cabo esa palabra, para llevarte en tiempo a tu deseada resultado. Pídele a Dios: cualquier cosa que me pidieres en mi nombre, yo te lo daré para que tu gozo sea completo. Una de las primeras cosas que aprendimos como cristianos jóvenes en mi familia era que Dios responde a la oración. No son repeticiones vanas que uno hace para sentirse bien en su conciencia nomás. Dios responde en su tiempo y no desampara. Y lo más específico que tú puedes ser en tus peticiones, en lo que le pides, mejor será para ti. Mejor será. Él te lleva a victoria si es que tú le dejas. Pero si no le dejas, no puede hacer nada Él. Realmente,
porque Él no va a contravenir su manera de actuar. Cornelio se postró delante del apóstol Pedro. Pedro inmediatamente lo tomó del brazo. Hombre, ¿qué haces? Yo soy hombre también como tú. No estamos encima de su palabra. Su palabra primero. Recibirla. Pedirle ayuda a Dios que tenemos dificultad. Porque Dios no va a cambiar. No cambia Dios. No va a cambiar para nadie. Pero sí su palabra. Dentro de su palabra está la semilla que produce. No es una semilla muerta, híbrida y muerta, que no produce. Siempre produce Dios. Siempre produce. Y el Espíritu Santo está encargado específicamente para que se manifieste en poder en tu caso. En tu caso. Todo esto es la voluntad de Dios. Cornelio gustó de su gracia en su vida. Porque aunque él tenía muchas obras, no era salvo, no tenía la vida eterna. Y esa vida eterna entró a su vida. Y esa vida eterna ha entrado a nuestras vidas. Que no se duerma ahí. La manera en que fuimos salvos es la misma manera que caminamos con Dios. Vivimos por fe y no por vista, no por las circunstancias. Y su palabra, cuando es inspirada a uno, es lo más precioso. Voy a terminar con esto. Lo mejor que Dios pudo hacer es coordinar la cosa para que Cornelio se encuentre en un lugar para escuchar su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y tenemos esta palabra. La tenemos, igual como Él, igual como los apóstoles. Amén. Y puso a el que tenía el mensaje. Si Pedro no habría tenido el mensaje, Dios habría escogido a otra persona. Dios nos ha puesto para que aprendamos, pero que no nos quedemos ahí, que crezcamos de toda manera posible en su palabra y ser partícipes, presente continuo, no solamente en la salvación, ser partícipes de su divina naturaleza, de la manifestación de la vida eterna de Dios que ha depositado en mí, en toda mi vida, en toda área de mi vida. Que Dios sea Dios en toda área de mi vida, si no estamos simplemente en idolatría. Sin pararnos y postrarnos al frente de una estatua, ignorar a la palabra de Dios, ya estamos en nuestros propios medios y en idolatría. Imagínate. Eso es lo que es, hermano. Y Dios nos rescata de eso. Dios nos ha puesto en su reino para caminar en su palabra. En su palabra y cumplir sus mandamientos. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, claramente. Y tu proceso, Señor, de escuchar tu palabra, tener tu palabra, ponernos en un lugar de recibir esa palabra, hacer ese esfuerzo, dejar que esa palabra entre en nuestra vida, que tenga raíz en nuestro corazón. Y las palabras de mi boca entonces se alineen con lo que tú has dicho en tu palabra. Y decirte, sí, Señor, tú eres tal como tu palabra dice.
Tú te manifiestas tal como tu palabra dice que tú te puedes manifestar. Y yo quiero esa manifestación en mi vida. Yo quiero que tú seas Dios de mi vida, de toda área de mi vida. Me abro mi corazón para recibir tu palabra. En que yo me comprometo de orar y buscarte para recibir de ti. Y que tú me hables. Y que cuando tú me hablas, muéstrame en tu Biblia, en tu santa palabra, lo mismo donde tú has dicho eso. Y entonces actuar. Recién andar conforme a lo que tú me has hablado y mostrado. Y confiar así en ti siempre. Y saber que tú te haces responsable de mí cuando yo te dejo. Cuando yo te doy el permiso en mi vida personal. Porque tú eres un caballero, Señor. Cuando tú dejo mis manos de las riendas y te las entrego a ti para que tú hagas. Porque ahora sé que tu Espíritu Santo está específicamente encargado para que esa palabra se manifieste en mi vida en poder, en realidad, en mi situación, sea lo que sea. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu unción, Señor. Gracias porque tu palabra no puede ser corrompida si es que yo no la dejo. Si es que yo no la ahogo con otras cosas. Si es que yo la alimento con tu poder, va a producir. Si no la ahogo, si no la corto, si no me rindo. Pero en mi confianza, en silencio contigo, camino confiadamente que tú estás conmigo, respaldándome, porque tengo tu palabra inspirada. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Santo Dios. Y si hay quizás una persona en el red, por el internet, que había escuchado y no conoces al Señor, el primer paso es conocerle y permitir que haya esa conexión con Él, con su palabra, con su persona, con el gran Espíritu Santo que hace su palabra aquí en la tierra. Y que tú tienes esa puerta en tu corazón y que permitas a Dios que entre en tu corazón. Repite esta oración simple después que a mí. Gracias, Padre. Vengo delante de ti, Señor. He escuchado tu palabra. Yo quiero ser salvo como Cornelio fue. Yo entiendo que ahora es recibir a Jesucristo. Yo lo recibo ahora en mi corazón por fe. Me arrepiento de mis pecados. Ahora mismo pido que me laves con tu sangre preciosa. Señor, abro mi corazón. Te pido, Espíritu Santo, que entres y hagas una obra maravillosa en mi vida. Que como Cornelio tuvo que escuchar esas palabras vivas del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Yo no soy exento, Señor. Pero como esas palabras produjeron en Cornelio vida en vez de muerte. Que solo tú, Dios, a través de tu Evangelio precioso, de la obra del Espíritu Santo, causaste vida en ese corazón muerto de Cornelio. Ahora aviva mi corazón también, Señor.
hazme nacer de nuevo en mi interior. Yo abro mi corazón, Señor. Dejo que tu presencia me inunde, Señor. Y quiero caminar contigo, Señor, todos los días de mi vida. Gracias, Padre. Ayúdame en este camino. Yo doy mi mano para que tú te prendas de mi misma mano, Señor, y me lleves en tu camino ahora. Quiero dejar atrás la vida antigua, la vida vieja. Y quiero una nueva vida con mi Señor Jesucristo. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Creo en mi corazón que tú, Dios, lo levantaste de los muertos. Y confieso con mi boca que tú eres mi Señor ahora. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Obra poderosamente en todas las personas, en los hermanos acá, Señor. Ayúdales, Señor, Padre. No es en vano, Señor, lo que pasamos, pero que hagamos esa conexión siempre contigo, Señor, buscándote y poniendo atención a lo que tú nos hablas para hacer. Y empieza en tu palabra, Señor mismo. Gracias, Padre. Gracias, Santo Dios. Gracias, poderoso Dios. Te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, en la tierra. Aquí tu iglesia te va a glorificar. Vamos a alabar, hermanos. Quizás una canción para terminar.